Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 135. Leeré el primer verso. No sé de alguna vida que no descanse en ti. Yo a la tuya unida, la vida recibí. Ajena me es la muerte, ya que yo vivo en ti. Tu vida eterna y fuerte nos libra de morir. Himno número 135. Leeré de las Escrituras. Hebreos. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideran detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Oremos por esta congregación, primero en silencio,
Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre, único, adorable. venga tu reino, Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 232. Oh Padre, Madre tierno amor, a ti me vuelvo en mi aflicción. En paz reposa mi pensar, confía a mí, a mi alma en la verdad. El Hijo soy de Dios. Himno 232.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Los servicios estarán en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia social y les pedimos usar una tapaboca. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1 de la tarde hasta las 4. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Cerca de ti, Señor.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanos y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 49 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es probación después de la muerte. El texto áureo es de Miqueas. Andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. La lectura alternada es de Isaías y Romanos. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leeré de la Biblia. Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Salmos. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos,
Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La verdad y el amor iluminan la comprensión, en cuya luz veremos la luz. Y esta iluminación es reflejada espiritualmente por todos los que andan en la luz y se alejan de un falso sentido material. La conciencia y la individualidad del hombre espiritual son reflejos de Dios. Son las emanaciones de aquel que es la vida, la verdad y el amor. El hombre inmortal no es ni fue jamás material, sino siempre espiritual y eterno. La vida es imperecedera. La vida es el origen y la finalidad del hombre. Jamás es alcanzable por medio de la muerte, sino que se gana caminando por el sendero de la verdad, tanto antes como después de lo que se llama muerte. Tal como la muerte encuentre al hombre mortal, así será él después de la muerte, hasta que la aprobación y el crecimiento efectúen el cambio necesario. Ningún juicio final espera a los mortales, pues el día del juicio de la sabiduría viene a toda hora y continuamente. Esto es el juicio por el cual el hombre mortal es despojada de todo error material. La materia y la muerte son ilusiones mortales. El espíritu y todas las cosas espirituales son lo verdadero y eterno. El hombre no es el vástago de la carne, sino del espíritu, de la vida, no de la materia. Puesto que la vida es Dios, la vida tiene que ser eterna, existente por sí misma. La vida es el eterno yo soy, el ser que era y es y será, a quien nada puede borrar. Deuteronomio. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Génesis. Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Apocalipsis. Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si la percepción de Enoc hubiera estado confinada en la evidencia ante sus sentidos materiales, jamás hubiera podido caminar con Dios, ni ser guiado a la demostración de la vida eterna. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos verdaderos del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. Esta ciencia del ser se encuentra no solo en el más allá, en lo que los hombres llaman paraíso, sino aquí y ahora. Es la gran verdad del ser para el tiempo y la eternidad. Sabemos que un deseo de santidad es un requisito para ganar la santidad. Pero si deseamos la santidad por encima de todo lo demás, sacrificaremos todo por ella. Tenemos que estar dispuestos a hacer esto para que podamos andar con seguridad por el único camino práctico hacia la santidad. Está alerta
Sé sobrio y vigilante. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida. Es una guerra con la carne, en la que tenemos que vencer el pecado, la enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el más allá. Pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del Espíritu o la vida en Dios. Deuteronomio. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Segundo de Reyes. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Segundo de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo de Timoteo. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del Espíritu, la mente, sobre la materia. Moisés comprobó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros. Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. La exigencia divina, sed pues vosotros perfectos, es científica, y los pasos humanos que conducen a la perfección son indispensables. Son coherentes quienes velando y orando pueden correr y no cansarse, caminar y no fatigarse, quienes logran el bien rápidamente y mantienen su posición, o lo que ganan lentamente y no se rinden al desaliento. Dios requiere perfección, pero no hasta que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne y se logre la victoria. Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la verdad, Él endereza nuestra vereda. Los mortales imperfectos captan la perfección espiritual final lentamente, pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho. Durante las épocas sensuales, puede que la ciencia cristiana absoluta no sea alcanzada antes del cambio llamado muerte, pues no tenemos el poder de demostrar lo que no comprendemos. Pero el yo humano debe ser evangelizado. Dios exige que aceptemos esta tarea con amor hoy mismo
y que abandonemos lo material tan pronto como sea práctico y nos ocupemos en lo espiritual, lo cual determina lo exterior y verdadero. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios, la vida y el amor. Tenemos que mirar hacia donde queremos caminar y debemos actuar como poseyendo todo poder derivado de aquel en quien tenemos nuestro ser. A medida que los mortales obtengan perspectivas más correctas de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles se volverán visibles. Cuando comprendamos que la vida es el espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esta comprensión se expandirá hasta su compleción propia, encontrándolo todo en Dios, el bien, y sin necesitar ninguna otra conciencia. Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Marcos. Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mateo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Colosenses. Vida, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo este principio divino sana a los enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Aunque demostraba su control sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de dar las pruebas indispensables de su propia piedad. Andamos en las huellas de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro Maestro en la comprensión de la metafísica divina. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Es solo una cuestión de tiempo hasta que todos me conozcan a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Podemos elevarnos finalmente y
Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que aprovecharemos en toda dirección la supremacía de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y este crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no tememos enfermar y morir. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence la muerte comprueba que el Rey de los espantos es solo una creencia mortal o error que la verdad destruye con las evidencias espirituales de la vida. Y esto muestra que lo que parece ser la muerte para los sentidos no es más que una ilusión mortal, pues para el hombre verdadero y el universo verdadero no hay proceso muerte. Tenemos que mantener para siempre la conciencia de la existencia y tarde o temprano, por medio del Cristo y de la ciencia cristiana, tenemos que dominar el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se volverá más aparente a medida que las creencias materiales sean abandonadas y las realidades inmortales del ser sean admitidas. Hechos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo y Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda a los Corintios. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los inspirados por Dios avanzan con calma, aunque sea con huellas sangrientas, y en el más allá segarán lo que ahora siembran. La renuncia a toda fe en la muerte y también al temor a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la moral muy por encima de su elevación presente y nos capacitaría para mantener en alto el estandarte del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la vida eterna. Todo mortal en algún periodo, aquí o en el más allá, debe lidiar con la creencia mortal en un poder opuesto a Dios y vencerla. Si la verdad está venciendo el error en tu andar y conversación diarios, finalmente puedes decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, porque eres un hombre mejor. Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar, se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta, hasta que al fin acabe su curso con gozo. A los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A los colosenses, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del Espíritu, el reino de los cielos, el reino y gobierno de la armonía universal, que no puede perderse ni permanecer invisible para siempre. La salvación universal se basa en el progreso y la aprobación, y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino un estado divino de la mente, en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales, porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia, sino que está en posesión de la mente del Señor.
como dicen las Escrituras. El hombre camina en la dirección hacia la que mira, y donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales, vienen de lo alto, no de abajo, y dan como antaño los frutos del Espíritu. El hombre es imperecedero espiritual. Está por encima de pecado o flaqueza. No atraviesa las barreras del tiempo hacia la vasta eternidad de la vida, sino que coexiste con Dios y el universo. Si desean hacer una donación, le pedimos su colaboración con una distancia social. Hay recipientes a los dos lados de la iglesia. O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web de Tercera Iglesia, thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 343. Camino de liberación hallé en ti, Señor, y quien al Padre busca hoy, por ti lo encontrará. Himno número 443.
Leo la Declaración Científica del Ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Amén. Amén.